canal La Gracia Revelada. Hoy estamos aquí para seguir hablando de la palabra del Señor. La vez pasada estuvimos analizando cómo el ser humano puede obtener la vida eterna. En esta noche vamos a analizar un texto que se encuentra en el último libro de la Biblia, el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, y su versículo 17, que dice de la siguiente manera: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí hay una invitación que hace el Señor Jesucristo, donde Él ofrece el agua de la vida gratuitamente. Es decir, que Él está ofreciendo la vida eterna gratis. Eso parece entrar en contradicción con algunos otros textos de la Biblia, donde el Señor dice que se necesitan algunas cosas. Como por ejemplo, queremos, a la luz de este texto, ver lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 21, y leeremos hasta el 23, que es un texto muy conocido por el mundo cristiano y también por mucha gente que no son cristianos, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Basado en este versículo, hay mucha gente que entiende que para ser salvo no simplemente basta tener una fe genuina en el Salvador, en la muerte del Hijo de Dios, sino que se necesita cumplir con una serie de requisitos que ellos llaman la voluntad de Dios. Y es cierto, aquí dice que es necesario hacer la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos. Ahora tendríamos que definir lo que es la voluntad de Dios. Y recordar también que el Señor Jesucristo está hablando en una audiencia, en un contexto judío de su tiempo. Y Él está hablando con personas que conocían la ley y que se apoyaban en la ley como un medio para alcanzar la vida eterna, y que por lo tanto no necesitaban seguir ni creer en el Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Y entonces Él le dice que es necesario hacer la voluntad de Dios. Ahora, uno se podía preguntar, la voluntad de Dios es un poco extensa. ¿Cómo podríamos entonces hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver que sí es necesario únicamente hacer la voluntad de Dios para ser salvo. Ahora, tendríamos que ver cómo Jesús definió la voluntad de Dios. Para ello necesitamos ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, y allí en los versículos 27 hasta el 29, el Señor Jesucristo, respondiendo a una pregunta que le hicieron, nos da unos detalles muy importantes acerca de cómo Él enseñó lo que era la voluntad de Dios. Dice en el versículo 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que Jesús definió la voluntad de Dios, Jesús definió la obra de Dios como creer en el que el Padre envió, que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces podríamos decir que la voluntad de Dios sí se hace, pero para nosotros los creyentes la voluntad de Dios es algo posicional. Es decir, nosotros hacemos la voluntad de Dios en la persona de Jesucristo. Si alguien me pregunta que si ya yo soy salvo, yo le digo que sí. Me dice: bueno, pero tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Yo digo: sí, yo la hice. ¿Cómo la hiciste? La hice en Jesucristo. Porque Jesucristo cumplió todas las ordenanzas de Dios en mi lugar. Entonces, para mí, la voluntad de Dios es que crea. Porque todos los requisitos de la ley, Cristo lo cumplió. Entonces, por estar en Jesucristo, por estar unido a Él, en Él ya yo fui circuncidado, en Él yo he guardado todos los mandamientos, en Él yo he guardado
todas las ordenanzas que la ley requiere para agradar a Dios, porque Él lo hizo en mi lugar. Es la única manera en que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Es algo posicional. Es decir, Cristo la hizo en nuestro lugar. Y para nosotros hacer la voluntad de Dios es creer. El que creyó en Jesucristo como el Salvador del mundo, se convirtió a Él, rindió su vida, ya ha hecho la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió todos los requerimientos de la ley en nuestro lugar. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, que algunos de los sacerdotes estaban obedeciendo a la fe, pero simplemente lo que estaban haciendo era que creían. Entonces, creer es obedecer a Dios. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, y en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Obedeciendo el llamado del Evangelio a convertirse, a rendirse a Cristo, a poner su fe en Él, a arrepentirse, que más adelante podríamos definir lo que es el arrepentimiento, pero bíblicamente es un cambio de mentalidad. Entonces, ellos estaban obedeciendo. ¿Por qué? Porque estaban creyendo. Lo que Dios requiere es una fe verdadera en el Hijo de Dios como el único medio para llegar al Padre. Cuando los discípulos del Señor Jesucristo se encontraron con Él después de resucitar, dice la palabra de Dios que lo único que les reprochó fue que no habían creído a lo que le dieron informe de que Él había resucitado. O sea, la fe es el requisito indispensable para obtener la vida eterna. Y quiero terminar esta parte yendo al libro de los Hebreos, a la carta que uno de los apóstoles escribió a los Hebreos. No se sabe todavía específicamente quién la escribió, pero sí sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. En el capítulo 10, allí se nos da unos detalles muy importantes acerca de cómo el hombre puede hacer la voluntad de Dios. Aquí nos habla de cuando Jesucristo hizo presencia en este mundo, cuando se encarnó en el vientre de la Virgen María, y cómo vivió aquí en la tierra haciendo perfectamente la voluntad de Dios. Dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Me llama mucho la atención ese versículo. Bueno, todo el texto es maravilloso. Nos habla de cuando Cristo entró a este mundo, vino dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero específicamente el versículo 9, donde nos dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. O sea, Jesucristo vino a este mundo para hacer perfectamente la voluntad de Dios. Por eso cuando se estaba bautizando dijo, este mismo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces Cristo vino para hacer la voluntad de Dios. Y la hizo perfectamente, no falló en nada, nunca desobedeció un mandato de Dios. Y dice en el versículo 10, en esa voluntad en la que Él hizo, no en la que yo hago, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y luego en el versículo 14 nos dice que esa perfección es para siempre. Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que la voluntad de Dios es hecha de manera posicional. Claro, nosotros en nuestra experiencia, en nuestro caminar con Dios, cuando nosotros nos hemos convertido, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y por supuesto que nosotros empezamos al tener una nueva naturaleza dentro de nosotros, nuestro andar es diferente. Pero no es eso lo que nos garantiza a nosotros la entrada al cielo, no es nuestro caminar, nuestro desempeño, no es que nosotros nos portamos bien, no es nuestro comportamiento, no es nuestra moralidad.
es que la sangre de Jesucristo, la vida perfecta de Jesucristo, su muerte y su resurrección ocupó nuestro lugar. Con su muerte Él perdonó y canceló toda nuestra deuda. Pagó nuestros pecados, nos limpió completamente y eso es para siempre. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros la eternidad con el Señor. Así que la salvación es gratis, como Él la ofrece en Apocalipsis 22, 17. Y todos los textos que nos dicen que tenemos que hacer la voluntad de Dios se refiere específicamente para nosotros a creer en Jesucristo. Y por supuesto, al caminar con Él, pues nuestra vida va a ir siendo santificada, vamos a crecer en una experiencia de santificación. Hay otro texto que quizá por razones de tiempo no vamos a detallar, pero en Romanos capítulo 5, del 17 al 19, ahí nos dice que la desobediencia de Adán nos hizo perder a nosotros, pero la obediencia de Cristo es la que nos trae justificación, es la que nos trae perdón del pecado, es la que nos trae vida eterna. O sea, yo no soy salvo porque yo hago la voluntad de Dios, sino porque Cristo hizo la voluntad de Dios. Yo no soy salvo porque yo obedezco a Dios, yo soy salvo porque Cristo obedeció a Dios. Yo no soy salvo porque yo guardo los mandamientos de Dios, yo soy salvo porque Cristo guardó los mandamientos de Dios en mi lugar y perdonó mi deuda, pagó mi deuda, y para Dios ya yo no tengo pecado, porque todos mis pecados fueron perdonados. Así que mi exhortación es a todo el que pueda estar viendo y oyendo este programa, es que hagan de Jesucristo el Señor de su vida, es que confíen en Él para el perdón de sus pecados, es que crean en el Evangelio, reconozcan que sin Él no podemos, que no hay manera de nosotros liberarnos de esa condenación que pesa sobre nosotros, no hay manera de nosotros salvarnos de la ira de Dios. Solamente tenemos que poner la fe en el Hijo de Dios, creer en su muerte, convertirnos a Jesucristo, y a través de Él recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Que el Señor pues nos bendiga grandemente y que su paz esté siempre con nosotros, y le esperamos en un próximo programa.